¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Económica. Estamos partiendo este día martes 21 de octubre. Gracias por acompañarnos a esta hora 8 en punto. Estamos comenzando nuestra edición de hoy en esta transmisión multiplataforma de CNN Chile a través de nuestra transmisión televisiva, en nuestro sitio web, en la aplicación de CNN Chile y en el 570M. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vamos de inmediato a revisar los temas más importantes del día, partiendo por los indicadores y echamos un vistazo así al comportamiento de los mercados, partiendo por lo que ha ocurrido a nivel local, donde el IPSA sigue subiendo después del cierre favorable de la semana anterior. Ayer cerró con ganancias 0,33%, llega a los 9.159 puntos y consolida, como decíamos, la tendencia alcista que ya había mostrado la semana anterior. De hecho, la semana que ya recién terminó, habían comenzado en 8.000 puntos y logra recuperarse entonces en la barrera de los 9.000 en los últimos 5 días, en un buen rendimiento entonces para la bolsa local. Por otra parte, en el detalle, ayer la sesión de este lunes estuvo empujada fundamentalmente por las acciones de Entel, que rebotaron más de 6%, Parque Arauco 5,8%, Habitat 4,7% y Socobesa 4,37% en algunos de los papeles más favorables a la sesión del día de ayer. Por otro lado, las acciones de Vapores cayeron más de 6%, SQMA, Andina B, Indisa, entre otros, los papeles que tuvieron retrocesos por sobre el 1,5%. El precio del dólar para hoy tiene un arranque en 950 pesos y la UF se cotiza en 39.546 pesos. 3 datos locales para comenzar la sesión de esta mañana aquí en Agenda Económica M. Vamos a los datos a nivel internacional también. Echamos un vistazo a lo que ocurrió ayer con el Standard & Poor's en Wall Street, subida superior al 1% en este indicador bursátil, también en otros de Wall Street como el Nasdaq 1,3%, a la espera de algunos resultados corporativos de empresas que podrían entonces estar señalando ya un camino más favorable para las bolsas a nivel internacional durante el día de hoy. De hecho, a nivel europeo también se percibe un ánimo similar. En Londres, ganancias de sobre el 0,2%, la bolsa española también tratando de mantenerse en terreno positivo a esta hora de la mañana, a la espera, como decíamos, de resultados favorables a nivel corporativo. Por otro lado, en Asia el cierre también estuvo en verde, con ganancias por sobre el 1,5% en China. El cobre, por otra parte, en $4,95 hasta hora de la mañana, y el petróleo cotizándose en $57 por barril. 3 datos para comenzar la mañana entonces a nivel internacional. 8,3 de los indicadores. Pasamos a la revisión rápidamente de las portadas del día de hoy. Vamos a echar un vistazo a lo que traen en esta jornada, partiendo por el diario El Mercurio y su titular para esta mañana relacionado al caso de las cuentas de luz y al cobro en exceso que se había revelado la semana pasada, pero que ayer tuvo un antecedente extra, porque desde hace un año, dice el diario El Mercurio, que el gobierno sabía que una transmisora cobró extra en las cuentas de luz. Se trata del antecedente que se reveló ayer y que dio a conocer el propio ministro de Economía y Energía, Álvaro García, respecto a cobros en exceso de parte de una transmisora, Transelec en particular, que habría revelado ante la misma compañía ante la Comisión Nacional de Energía, y que significa otro cobro extra en las cuentas de luz que se suma al de la semana anterior. En este caso se trata también de cerca de $100 millones, que se suma al dato revelado la semana pasada, dice el Mercurio, en donde una falla metodológica en la Comisión Nacional de Energía ocasionaba que se cobraran cerca de $110 millones a los clientes eléctricos. Y de esa manera entonces se va agrandando esta bola de nieve relacionada a los cobros en exceso a los clientes libres, regulados, en el sistema nacional. Hemos comprobado que una empresa transmisora en particular también tuvo un cobro adicional al que correspondía, fue lo que reveló ayer el viceministro Álvaro García, revelando más antecedentes luego respecto a quién era. La empresa es Transelec y cuál era el monto adicional, cerca de $100 millones. Lo que viene ahora es un proceso entonces de establecer cuáles fueron las responsabilidades, en qué momento se entera el Consejo, la Comisión Nacional de Energía sobre este tema y de qué forma reaccionaba el gobierno ante ese antecedente. Según lo que ha trascendido hasta ahora
la empresa habría recurrido a la Comisión Nacional de Energía para dar a conocer este antecedente a fines del año 2024, de acuerdo a los antecedentes que han ido trascendiendo. Y según Transelec, la falla se produjo por la complejidad del proceso tarifario de la ley de transmisión del año 2016. Ya les vamos a contar más detalles de eso y vamos a escuchar además a los protagonistas, pero bien interesante el antecedente porque de alguna manera complejiza más la discusión respecto a este tema y quizás también pone más presión política a propósito de la idea de establecer una ley corta para que la devolución a los clientes sea lo más rápido posible. El titular que trae El Mercurio entonces para el día de hoy. Nos vamos ahora al Diario Financiero, que también aborda el mismo tema, es el asunto principal de las últimas horas. Gobierno revela nuevo error en cuentas de la luz por cobro adicional de Transelec. La empresa asegura que lo comunicó en el año 2024, es lo que enfoca el Diario Financiero. A propósito de otros temas también, vamos a revisar un poco más abajo la portada del DF. Destaca el triunfo de Rodrigo Paz, que inicia la transición en Bolivia con el desafío de recuperar la economía. Lo destaca así Diario Financiero, que trae un análisis bien interesante sobre lo que viene. La única salida a la crisis, dice un analista en las páginas interiores, es obtener financiamiento externo, mientras que a nivel local el presidente del Consejo Empresarial entre Chile y Bolivia proyecta una profundización de los vínculos económicos entre los dos países. Otro de los titulares del Diario Financiero que trae a esta hora de la mañana, un poco más abajo, destacado también cómo los presidenciables definen una meta de balance fiscal y el tope de deuda pública que comprometerán en caso de llegar a la moneda, lo destaca también el DF. Y por último, respecto a inversiones en nuestro país, bien interesante lo que está haciendo la empresa italiana Ferrero, que anuncia una ronda de inversiones en el país. Va a construir una nueva planta en la Araucanía, lo destaca en su portada el Diario Financiero esta mañana. 8,7 por último, nos vamos a revisar la portada del Diario Pulso, que apuesta por otro tema entre los asuntos relevantes de esta mañana. Despidos por necesidad de la empresa, dice el titular de Diario Pulso. Suben por sexto mes consecutivo en agosto. Van ya 337.000 en lo que va de este año, lo que destaca el Diario Pulso. Entonces, el suplemento de La Tercera. Interesante dato, son datos administrativos. Es el reporte que publica la Dirección del Trabajo y muestra que en agosto de este año se totalizaron más de 39.000 despidos por esta causal, la de necesidad de la empresa. Eso significa un 5,5% más que en el mismo mes del año anterior. Y el número de términos de contrato por esta causa, dice Diario Pulso, es el mayor desde la pandemia en lo que va de este 2025. Ese es entonces el antecedente que trae el día de hoy para poner más antecedentes sobre la mesa respecto a lo que está ocurriendo en el mercado laboral chileno. Por supuesto, aparece destacado también en la portada el anuncio que hizo ayer el gobierno respecto a este cobro en exceso de parte de las empresas transmisoras, y destaca también otro de los titulares: los precios de los fletes marítimos registran en octubre su menor nivel desde el año 2023, lo destaca también Pulso en su portada. Los titulares que revisamos esta mañana. 8 con. Bueno, profundicemos entonces en este nuevo antecedente que se conoció ayer, la crisis respecto a los cobros en exceso en las cuentas de la luz. Ya tenía un antecedente, el de la semana pasada, que revelaba de este error metodológico de la Comisión Nacional de Energía. Pues bien, ayer se sumó un nuevo componente en un carril distinto, eso sí. La semana pasada habíamos visto cómo las empresas generadoras habrían cobrado en exceso en las cuentas de luz producto de este error metodológico. Ahora se trata de las empresas transmisoras. Y en particular una de ellas, la transmisora más grande en Chile, Transelec, la que habría cobrado de más. Este antecedente lo presentó la misma empresa, en lo que ha explicado Transelec, que ellos llegaron a advertir a la Comisión Nacional de Energía en octubre de 2024 de ciertos errores en sus cálculos que le permitieron entonces recibir más de lo que debía por el concepto de transmisión, que representa cerca del 10% de las cuentas de luz. Bueno, debido a ese antecedente entonces, estaba en conversaciones con el gobierno para una devolución en las cuentas de los consumidores regulados, de toda la mayoría de los chilenos, ¿no? De los hogares que estamos bajo ese sistema. El monto total
es de cerca de 100 millones de dólares, o sea, equivalente más o menos a lo que se había visto la semana pasada por el error metodológico que había significado un aumento de las cuentas de luz en el último año. Ayer el ministro Álvaro García dio a conocer este antecedente, a diferencia del anterior, que se conoció por un reportaje de prensa. Esta vez fue el viceministro de Economía y Energía quien entregó los detalles. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer en un punto de prensa. Hemos comprobado que una empresa transmisora en particular también tuvo un cobro adicional al que correspondía. La propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos la hizo ver, y hemos convenido que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente reduciendo las tarifas que las personas recibirán en enero próximo. La empresa es Transelec y el monto es similar al que hemos conversado de la empresa generadora, a un poco más de 100 millones de dólares. Ahí estaba entonces la visión del viceministro que asumió en medio de la crisis tras la salida de Diego Pardoux la semana pasada. El tema es que su antecesor, de acuerdo a lo que se supo el día de ayer, sabía de este antecedente. El gobierno lo tenía al tanto desde fines de 2024, es lo que ha trascendido a propósito del antecedente que se conoció ayer sobre Transelec en particular. Y eso es bien relevante para analizar la forma en la que políticamente el gobierno abordó este tema. Si bien ayer fue Álvaro García el que da a conocer este antecedente, de todas maneras la duda queda respecto a por qué no se había hecho público antes este dato, o bien el de la semana pasada también. Recordemos que pasó cerca de un mes entre que el gobierno se enteraba de este tema y se hace público. De ahí las dudas que quedan respecto a la forma en la que el gobierno llevó adelante este asunto. Pero en lo concreto, como decíamos, Transelec ha reconocido este asunto. De hecho, la empresa destaca que fueron ellos los que hicieron ver a la Comisión Nacional de Energía sobre esta situación, se dieron cuenta del cobro en exceso y entonces llegan a la entidad regulatoria para poder hacer la devolución correspondiente, que se va a ver reflejada en la boleta de enero próximo. Eso es lo que han planteado. Bueno, desde la Asociación de Transmisoras de Chile, Javier Tapia ayer envió una declaración en video respecto a lo que se había revelado, este antecedente. Escuchemos qué fue lo que dijo a través de esta declaración que entregó a los medios. Se trata de un proceso distinto a la noticia que ha salido durante el fin de semana y que ha generado toda la conversación durante estos días. Es un proceso que partió el año pasado producto de ciertos cálculos erróneos, algunos de los cuales iban en favor de la empresa, otros de los cuales iban en contra de la empresa, y por los cuales ella misma, cuando se dio cuenta, denunció ante las autoridades. Ahí comienza un proceso en el que hay que hacer un cálculo importante respecto de cuáles son los montos involucrados y los montos que hay que devolver. Hoy día estamos llegando al final de ese proceso, va a haber que devolver estos montos, probablemente a contar de enero hacia adelante, pero esto es algo normal y no relacionado, como decía antes, al proceso que está actualmente tratándose en otros segmentos. Bueno, y ese proceso entonces y la distinción que hace Javier Tapia, el presidente del gremio de las transmisoras, es bien relevante porque separa aguas entre los dos casos. Respecto a las fechas en las que se tuvo los antecedentes, esto de la transmisora ocurrió en octubre del año pasado. Respecto a las generadoras, el antecedente se conoció en septiembre por parte de la CNE. Y también respecto a cómo se enteran de esos datos y de los cobros en exceso. En un caso fue la misma empresa, Transelec, la que lo revela y va con esos antecedentes por inconsistencias en los cálculos, tanto positivas como negativas, en la información que se había entregado para el cálculo de las tarifas. Mientras que el antecedente de la semana pasada se conoce por una reunión entre la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Nacional de Energía. O sea, son circunstancias bien distintas, pero el efecto al final es el mismo: un exceso de cobro en las cuentas de luz. El asunto se va a resolver a partir del próximo reajuste tarifario. Probablemente en enero próximo veamos un descuento en las boletas por estos dos conceptos que sumados son cerca de 215 millones
de dólares y con efectos directos en una reducción del monto a pagar en enero próximo. Eso es lo que se espera por lo menos. El ministro Álvaro García había dicho que una ley corta era muy difícil en este contexto legislativo, que no había mucho tiempo para tramitarla en el Congreso, pero ayer se allanaba un poco al camino, dada la presión de distintos políticos por tratar de generar una devolución anticipada de esos montos. Ahora, esto tiene otra derivada y tiene que ver con el impacto que ha generado en los bolsillos de los consumidores, no solo por el cobro en exceso de las cuentas de luz, sino también por el efecto macroeconómico que esto ha tenido. Ayer la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, reconocía que desde el Instituto Emisor están analizando los antecedentes. Escuchemos qué fue lo que dijo. Cada una de las instancias en las cuales toman las decisiones de política monetaria, y en esa instancia vamos a revisar si esto tiene un efecto material, si es relevante o no en las proyecciones, así como otros factores que pueden haber incidido desde la última proyección. Eso lo vamos a revisar entonces en las instancias que corresponden. Los cálculos, el cálculo del IPC le corresponde al Instituto Nacional de Estadística, es la institución encargada legalmente de calcular el IPC. El Banco Central, la ley lo mandata a calcular la UEF, y la ley es bien estricta en la metodología con la que se calcula con las cifras de IPC que entrega el Instituto Nacional de Estadística, y además impide recálculos de la variable. Esa fue la declaración que entregó ayer Rosana Costa, entrando también entonces en esta discusión, no por el lado de las cuentas de luz propiamente tal, sino más bien por el efecto que esto puede haber tenido en el sistema económico, por el impacto que los ajustes de cuentas de luz generaron en el IPC, desde el punto de vista inflacionario, y por ende luego también en la UEF. Bueno, habrá que esperar cuál es el análisis que haga el Banco Central para determinar la envergadura también de ese efecto de segunda vuelta, digamos. En la medida en que las cuentas de luz iban subiendo, eso significaba también que los sectores productivos, por ejemplo, resentían ese aumento de costos y lo traspasaban a precio, y todo eso va generando entonces un efecto acumulado a nivel inflacionario. Conversamos ayer con Germán González, el coordinador macroeconómico de Claves UC, sobre este tema. Escuchemos. Cada vez que sube la inflación, ¿verdad?, en este caso por el aumento de las tarifas eléctricas, hay efectos sobre la UEF y sobre otros precios. Eso es lo que llamamos efectos de segunda vuelta sobre la inflación. Sin embargo, en mi opinión, es muy difícil que esos efectos se puedan recoger en un cambio tarifario, y de hecho prácticamente imposible. Entonces, lo que corresponde ahora es hacer el ajuste, a mi juicio, en las tarifas eléctricas. Eso, si es que termina impactando a la baja en la inflación, va a tener efectos a la baja automáticamente en la UEF y en otros precios, pero es posible, ¿verdad?, que parte de los efectos que vimos al alza por estos reajustes que fueron más allá de lo esperado sobre otros precios en la economía simplemente no se pueden revertir y solo tengamos el ajuste en la tarifa eléctrica en el mes de enero. Vamos a cambiar de tema, 8:17, para hablar de la discusión fiscal que se está dando en el Congreso y a nivel político en general en medio de la campaña presidencial y en medio de la discusión presupuestaria, por supuesto. ¿Cuánto margen tiene el fisco para los próximos años? Es uno de los temas que está rondando. Y la semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo entregó uno de sus 2 informes anuales en el Congreso en medio de la discusión presupuestaria, con un mensaje bien claro sobre la estrechez fiscal que está enfrentando nuestro país. Es decir, las posibilidades que tenemos de seguir aumentando el gasto sin que aumenten los ingresos es bien baja. Después de un par de años en los que ya se han incumplido las metas de déficit fiscal 2023 y 2024, advierten en el Consejo Fiscal Autónomo que vendría un tercer año, el 2025, también de incumplimiento por el cierre de 2,2% de déficit hacia el cierre de esta temporada. Ayer en CNN Chile Radio conversamos con el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Sebastián Izquierdo, quien advertía también sobre los riesgos que supone este escenario fiscal. Creemos que es importante actuar de manera oportuna con el propósito de evitar que la deuda en el futuro nosotros no la podamos servir, es decir, que la capacidad de pago no sea suficiente. Hoy día estamos hablando que estamos gastando en torno a 6,8 puntos del gasto público en intereses, justamente en el escenario base en el cual se estipula que el próximo ley de presupuesto debe llegar a una meta de menos 1,1%. Les
ese es nuestro escenario central en el cual nosotros creemos que no vamos a superar el nivel prudente de deuda, pero claramente esto depende también de otros elementos exógenos y por lo tanto existe una probabilidad no menor, cercana al 50%, de que en el año 2027 crucemos el nivel de prudente de deuda y es por eso que nosotros llamamos y reforzamos a tomar ciertas medidas. Bien, 8:19, con esa información nos vamos a ir a la pausa. Volvemos de inmediato, hacemos agenda económica esta mañana. 8:22, estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica y en la entrevista de esta mañana profundizamos en lo que está ocurriendo en materia eléctrica, en el sistema eléctrico nacional y en las cuentas de luz en particular. Conversamos de esto con Humberto Verdejo, el doctor en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Santiago, la USACH. Gracias por estar con nosotros, Humberto, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por el contacto. Bueno, Humberto, ayer nos enterábamos de este nuevo antecedente sobre otro cobro en exceso en el sistema eléctrico que estaba relacionado en este caso con las empresas transmisora Transelec, que fue un antecedente dado a conocer por el ministro de Energía, Álvaro García. Cuéntanos sobre los antecedentes que se conocen hasta ahora. ¿De quién es la responsabilidad de este cobro en exceso que ocurrió en este componente, el de transmisión en particular? En primer lugar, hay que contextualizar que las tres componentes de la tarifa, que tú bien las has explicado varias veces, la generación, transmisión y distribución, las fija la autoridad. En el fondo las determina el Estado, a partir de los contratos de suministro con los generadores, entre generadores y distribuidores, a partir de la información que entrega las transmisoras en sus inventarios y en el caso de la distribución con algo parecido. Entonces, el error de la semana pasada, que de una otra manera el ministro o exministro lo explicó como un error metodológico, es que una componente del precio de energía que es chiquitita, que son las diferencias de facturación, se le aplicó 2 veces el IPC. Entonces, ahí de una otra forma inherente, ¿verdad?, que la responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía. Sí. Después, en los cargos por transmisión, con la ley de 2016, que la ley de transmisión se definió que lo que pagamos nosotros por el uso de las carreteras eléctricas se toma como información los inventarios de las empresas transmisoras. ¿Y qué significa eso? Que las empresas tienen que informar cuántas torres, cuántos cables, cuántos transformadores, cuántas fundaciones, cuántos cementos les va a costar, por ejemplo, va a ser una infraestructura nueva. Esa información se entrega a la Comisión Nacional de Energía y la Comisión la pone en una juguera, ¿verdad?, con su modelo propio y salen los cargos de transmisión nacional y zonal, que son los que pagamos la tarifa nosotros. De acuerdo. Entonces, lo que ocurrió es que en este caso la empresa aludida, que es Transelec, en octubre del año pasado informa a la Comisión Nacional de Energía en una especie de autodenuncia, que si bien es cierto la autodenuncia no está establecida en la ley eléctrica, pero informa a la Comisión Nacional de Energía en el inventario que les entregué al CNE y también al coordinador, tengo diferencias. Y esas diferencias, como tú muy bien explicabas hace un rato atrás, son hacia arriba y hacia abajo, en el fondo. En algunas cosas se declararon más y en otras cosas se declararon menos. O para ponerle el tema en términos muy sencillos. Si para hacer 2 torres de transmisión, Transelec dijo necesito 2 camiones de hormigón, en su inventario dijo no, usé 10. Entonces, esa diferencia es la que generó estos 100 millones de dólares. De acuerdo. Que evidentemente se suman a los de los cargos de energía, pero se aplicaron durante periodos distintos. Súper claro. Humberto, ahora, la CNE en su momento tenía la posibilidad de certificar esos antecedentes que Transelec estaba entregando sobre estos camiones de hormigón, por ejemplo, que iban a necesitar. ¿De qué forma se verifica que la información que están entregando las empresas sea la correcta y la precisa? Ya, en el caso de los cargos de transmisión se instruyen auditorías. En este caso, la ley dice, si la Comisión Nacional de Energía detecta que hay diferencia en los inventarios, o el coordinador detecta, o la empresa informa que hay diferencia en los inventarios, se instruye una auditoría. Y esa auditoría la instruye el Coordinador Eléctrico Nacional, y que de acuerdo con lo que informó la Comisión anoche, esa auditoría se declaró desierta. Entonces, para auditar todas las instalaciones que tiene Transelec a lo largo del país, estoy seguro, un trabajo de varios meses. Seguro. Entonces, el punto es, ¿por qué se declaró de una otra forma desierta la licitación y por qué no se buscó otra alternativa para remediar la situación antes y no esperar a que, por un lado, saliera de manera en la prensa o de que la comisión pudo haber buscado un acto administrativo distinto para poder transitoriamente descontar a los usuarios lo que pagamos de más en estos 5 años? Claro, y eso es lo que muchos se pueden preguntar ahora. ¿Por qué el gobierno espera, o la CNE, un año, desde octubre del año pasado hasta la fecha, un año para
dar a conocer estos antecedentes y no se hizo la devolución antes. ¿Qué explicación puede haber para eso, Humberto? Mira, la verdad las cosas, eso ya entra más en el área política, ¿verdad? Yo trato de mantenerme en el área técnica, pero en general es parte de lo que la autoridad de turno, en este caso el viceministro, tiene que determinar. Ujú. ¿Por qué un año no se tomó ninguna medida sabiendo que la información ya estaba sobre la mesa y justamente en un periodo tan complejo donde las tarifas subieron de manera importante en este proceso de normalización tarifaria? Claro. Humberto, ahora, el impacto que esto va a tener en las cuentas de luz cuando se devuelvan estos cobros en exceso son distintos, ¿no? Porque el peso que tiene cada componente del sistema eléctrico, la generación, la distribución y la transmisión, son diferentes en las cuentas de luz. Cuéntanos cómo está compuesta una boleta para poder entender también ese impacto, a ver si podemos aterrizarlo de alguna forma. A ver, nosotros pagamos tres cosas. La remuneración a las empresas generadoras por los contratos de suministro, que es lo que nos permite tener un precio estable en el tiempo y no tener esta volatilidad que tienen otros países. Los cargos por transmisión, que es el uso de estas grandes carreteras para traer la energía de los puntos de generación que están lejos de las ciudades. Y lo que le pagamos a la empresa distribuidora, que es el 20% de la tarifa y que es la infraestructura para que la luz llegue a nuestro hogar. Esas tres cosas pagamos la tarifa. Entonces, en las dos primeras, ya sabemos que para el primer semestre del 2026, en la medida que lo administrativo funcione como todos esperemos o esperamos, vamos a tener disminución. En el fondo, un 2% producto de la componente energía, y si uno tira números bien rápidos, ¿verdad? En la componente de transmisión uno pudiese también tener un descuento pensando un 2%. Entonces, sumas el 2 de energía, el 2 de transmisión tiene un 4% promedio a nivel nacional, algunas comunas va a subir o a bajar menos, Ajá. pero en general pudiese ser un 4%. Y con eso tenemos la actualización de generación y transmisión. Pero, y yo creo que es bueno que ahora transparentarlo y hacerlo y comentarlo varias veces, la componente de distribución tiene Ajá. una deuda que nosotros hemos saldado. Sí. Esa deuda nace porque, por otro proceso administrativo que demoró la Comisión Nacional de Energía por 43 meses, pagamos, o la empresa de distribución nos cobró lo mismo. Entonces se generó una bolsa de plata que al día de hoy son cerca de 800 millones de dólares. Ujú. ¿Y qué hay que pagar a la empresa distribuidora? Claro. Entonces, si la autoridad decidiese sanear las tarifas y entregar un esquema tarifario limpio a la próxima administración, que sería lo más razonable, a partir de enero debiésemos sumar por lo menos entre un 5 y un 7% de devolución a la deuda, Ujú. que se necesitaría con el 4% de disminución, entonces podríamos tener un incremento entre un 3 y un 4%. Claro. La devolución de la deuda con la empresa de distribuidoras es un resorte o es una decisión política. Esta Ujú. administración va a tener que determinar si lo implementa a partir de enero o lo deja derechamente para el próximo gobierno. Claro, y es una decisión bien trascendental, ¿no? Dado el proceso de tarifas que hemos visto en el último tiempo de reajuste, de devolución de lo adeudado y de alza en las cuentas de luz al final, que es lo que vemos los consumidores. Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Santiago, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por el contacto, Humberto, muy amable. Venga, buen día, muchas gracias. Igualmente, chao. 8:30, cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros en la transmisión multiplataforma de CNN Chile. Comienza CNN Chile Radio.